saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio de la lógica proposicional. Veamos de qué se trata. Determinar el valor veritativo. ¿Qué significa valor veritativo? Significa valor de verdad. Pero es un término muy utilizado en lógica. Valor veritativo de la fórmula, esta que nos dan acá, y nos dan unos valores iniciales, P verdadero, Q falso y R verdadero. Es decir, nos dan esas condiciones iniciales o esos valores iniciales. Y nos piden el valor veritativo de esta fórmula. Bien, estamos en presencia de una fórmula lógica que la podemos leer como P y Q. Esta significa conjunción y P y Q. Entonces, esta flecha en un solo sentido significa entonces Q o R. Esta pequeña símbolo significa O, es decir, alternativa, o también conocida como una O lógica, Q o R. Entonces, para nosotros poder determinar el valor veritativo de esta fórmula, lo que tenemos que hacer es una pequeña tablita, donde pongamos en cada columna los elementos que forman la fórmula. Quiere decir P, Q y R, es decir, una columna para P, una columna para Q, una columna para R, que son las proposiciones, vamos a decir, simples que dan lugar a la fórmula. De P, Q y R conocemos sus valores de verdad. Y después ir poniendo esta fórmula por partes. Por ejemplo, voy a poner una columna que sea P y Q, que es este corchete o esta expresión. Voy a poner otra columna que sea Q o R. Y voy a poner una última columna que es la fórmula como tal. Es decir, P y Q. Entonces, yo lo escribo con dos rayitas la flecha, pero se puede escribir con una sola rayita, es igual. P y Q, entonces Q o R. Vamos a escribirla tal cual acá. Acá no es imprescindible poner el corchete. Bien, se puede poner o no. Y vamos a conformar nuestra tablita en este momento, ¿sí? Una vez que hemos hecho nuestra tabla, entonces corresponde llenarla para encontrar el valor veritativo, el valor de verdad de esta fórmula. Vamos a partir de los valores iniciales. Tenemos que P es verdadero, Q es falsa y R es verdadera. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, bueno, bajo estas condiciones, ¿cómo es P y Q? ¿Verdadera o falsa? ¿Cómo es Q o R? ¿Verdadera o falsa? Y finalmente, ¿cómo es P y Q? Entonces, Q o R. Pero para eso, nosotros tenemos que dominar algo fundamental, que son las tablas de los valores de verdad, o simplemente conocidas como tablas de la verdad. Y uno de los objetivos de este video es recordar con ustedes cuáles son las tablas de verdad o de valores, vamos a escribirlo completo, de valores de verdad. Bien, las tablas de valores de verdad. Y esas tablas las vamos a recordar ahora de una manera sencilla, rápida, y que nos sirva para aplicarlo acá y encontrar el valor veritativo de la fórmula que se nos da. Vamos a utilizar para las tablas de valores de verdad, vamos a utilizar genéricamente proposiciones P y Q, y vamos a utilizar las cuatro operaciones lógicas básicas, que son la conjunción o la I, la alternativa o la O, la condicional o entonces también, y la bicondicional, que a pesar de que no aparezca en la fórmula, la vamos a recordar como las cuatro operaciones lógicas básicas. Entonces vamos a ver a P y Q, vamos a ver a P o Q. Recuerden, acá estoy usando P y Q genéricas, bien, no tienen que ver con estas específicamente. Podría haber utilizado cualquier otra letra, A y B, por ejemplo, P o Q, P entonces Q, y P si y solo si, que es la bicondicional, se escribe con doble flecha, Q. Entonces vamos a hacer una pequeña tablita para encontrar los valores de verdad
de estas proposiciones. Entonces, hagamos la tabla. Entonces, este es un conocimiento previo que usted debe tener. Es decir, las tablas de valores de verdad, usted las debe dominar. Entonces, vamos a poner las combinaciones de P y Q. Por ejemplo, P puede ser verdadero y Q verdadero, o P verdadero y Q falso. Bien, P falso y Q verdadero, o ambas falsas. Bien, esas son las 4 combinaciones. Entonces, vamos a completar las tablas de valores de verdad para cada uno de estas operaciones. P y Q, la conjunción o la ilógica. Cuando la ilógica es verdadera, única y exclusivamente es verdadera cuando las dos que la conforman son verdaderas. Caso contrario, es decir, VF, FV, FF me da falso. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de la verdad para una conjunción o una ilógica. En el caso de la ológica, pasa lo contrario. Es decir, ella es verdadera, excepto cuando las dos proposiciones que la conforman son falsas. Quiere decir que verdadero, verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso o verdadero es verdadero, y falso o falso es el único caso en que da falso. Esa es la tabla de valor de verdad para una alternativa. Bien, para una alternativa, una ológica. Ahora, la tabla de la verdad para una condicional, una entonces. P entonces Q. Bueno, en el caso de P entonces Q pasa lo siguiente. Ella es verdadera siempre, excepto cuando P sea verdadera y Q sea falsa. Por lo tanto, ella va a ser verdadera porque verdadero entonces verdadero da verdadero, pero verdadero entonces falso me ofrece un falso, y falso entonces verdadero y falso entonces falso da también verdadero. Es decir, en otras palabras, siempre es verdadera excepto cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Me estoy refiriendo a la tabla de la verdad de una condicional o entonces también conocido P entonces Q. Y la bicondicional, que a pesar que no aparece en la fórmula que estamos trabajando, se las comparto para hacer un recordatorio y que el video tenga mayor alcance. Se lee P si y solo si Q. Bueno, la bicondicional es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad. Quiere decir, ambas son verdaderas o ambas son falsas. Cuando una es verdadera y la otra es falsa, o una es falsa y la otra es verdadera, ella es falsa. Por lo tanto, verdadero, sí y solo sí verdadero, es verdadero. Verdadero, sí y solo sí falso, es falso. Falso, sí y solo sí verdadero, también es falso. Y finalmente, falso, sí y solo sí falso, da verdadero. Y de esta manera tenemos la tabla de valor de verdad de una bicondicional. Esto es un conocimiento previo para resolver cualquier problema, ejercicio de la lógica proposicional. Vamos ahora a aplicar esto acá y encontrar lo que se nos pide. Vean, P y Q. P y Q. P es verdadera y Q es falsa. Vean, verdadero y falso, estoy aquí en P y Q, me centro en esta columna, verdadero y falso, queda falso. Verdadero y falso da falso. Ahora, Q o R, me centro acá y acá. Q o R, como es una O, me centro en esta columna. Q es falsa y R es verdadera. F o V da V. Repito, F o V da V. Por lo tanto, Q o R es verdadera bajo estas condiciones iniciales. Y ahora me centro en la condicional. P y Q, entonces Q o R, es decir, F, entonces V. Y me centro en esta columna, que debo saber. F, entonces V. F, entonces V. Voy por aquí. Si P es falsa y Q es verdadera, F, entonces V, da
verdadero. Y como a mí lo que me piden es el valor veritativo de mi fórmula, esta sería mi respuesta. Es decir, la fórmula A para las condiciones iniciales dadas es una fórmula verdadera. Si tiene valor de verdad, verdadero. Y esta sería mi respuesta. Obviamente, cuando usted domine las tablas de la verdad, no tiene que hacer esto. Simplemente va a utilizar esas tablas de la verdad para resolver lo que se les pide. Esto es un añadido que yo le pongo al video para recordar lo que necesitamos para resolver este ejercicio. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no deje de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.